probablemente vayan a afrontar en algún momento si es que se dedican a la docencia. Este proyecto o esta actividad surge a raíz de una investigación que estoy llevando ahorita a cabo y que precisamente algunas de ustedes ya me hicieron favor de compartir mi instrumento de recolección de datos, principalmente a sus familiares, algunos de sus familiares que se dedican a la docencia, y lo cual pues les agradezco mucho. En este sentido, pues bueno, vamos a dar inicio al evento. Somos 3 ponentes. Vamos a presentar básicamente aspectos relacionados a la investigación, pero también desde nuestra disciplina o desde nuestra formación. Por eso se llama policonferencias, ¿no? En el sentido de que son desde una mirada interdisciplinaria, una mirada multidisciplinaria, y que precisamente para ustedes lo que les va a servir, bueno, es la intención, pues es de que tengan otra mirada o las violencias, habría que decirlo en plural, acerca de este fenómeno que no solamente atenta a las familias y desde las familias, ¿no? Es decir, hay una fragmentación social que está pues básicamente vigente, ¿no? Y que va en aumento el fenómeno de la violencia hacia los docentes. Entonces voy a dar inicio Pues, bienvenidas y bienvenidos a todos. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Mahatma Gandhi. Pues en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 153 y del equipo organizador, les damos la más cordial bienvenida a este evento conformado por una serie de conferencias, como nos comentaba el doctor Diego, que es bajo la investigación Educar en la línea de fuego, que es un análisis multidimensional de la violencia hacia los docentes. Siendo así este evento académico un espacio de reflexión, análisis y crítica desde una perspectiva multidisciplinaria que nos convoca el día de hoy. Estamos aquí porque educar se ha convertido en una trinchera. Hablemos claro, los docentes enfrentan violencia física, psicológica, acoso institucional y estructural, no solo desde fuera del aula, sino también desde el interior de sus propias comunidades educativas. Esta conferencia no endulza la realidad. Abordaremos el contexto social y estructural que normaliza el maltrato al maestro y la violencia física que va más desde un empujón hasta una agresión armada. Hasta una agresión armada. La violencia psicológica también y el acoso que sufren por parte de los alumnos, padres e incluso los mismos colegas. Sí. Vamos a comenzar con el doctor Diego. El doctor Diego Rodríguez Calderón de la Barca es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología Social. Vamos a comenzar la… Sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, actualmente es docente investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 y profesor de la maestría y doctorado en la Escuela Normal de Catepec. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI e integrante y cofundador de la Red Internacional de Investigación Educativa, Digital, Postcolonial y Humanista, REDI. Sus líneas de investigación son jóvenes, desigualdades socioeducativas, transiciones y trayectorias educativo-laborales, violencias e intercultural. Comenzamos. Bien, muchas gracias a todas y todos. Como había comentado, este es un evento en torno a la violencia hacia los docentes, o habría que decir violencias en términos en plural, ¿no? Es un tema que precisamente cobra relevancia dado la emergencia de estos eventos cada vez más latentes, no solamente a nivel nacional, sino mundial. Aquí podemos ver, bueno, espero que puedan ver, es un encabezado, es un collage, perdón, que engloba varios encabezados a nivel internacional. Entonces, es un fenómeno no solamente latente en uno de los municipios más inseguros de México, que es Ecatepec, sino que es un problema que trasciende a nivel mundial. Como podrán ver ahí, hay encabezados que son de Australia, de Brasil, de Nepal, de México, de España, de Chile, de Argentina y de México.
¿no? Entonces son encabezados que exponen la realidad constante en el campo educativo, particularmente pues la docencia, ¿no? Independientemente del nivel educativo, sea primaria, secundaria, nivel superior. Es un problema que precisamente estamos viviendo, están viviendo los colegas, las colegas, y que muy probablemente, así como vamos, también ustedes serán, no se los deseo, pero puede que sean víctimas de esta problemática en aumentos, ¿no? Por favor. Bien, bueno, con base en el trabajo que estoy haciendo ahorita, en la publicación de este texto, me llamó muchísimo la atención una pregunta que tiene que ver acerca de si renunciarían en los últimos 2 años a su empleo. La gran mayoría, más bien todos, son docentes, pero de distintos niveles educativos, primaria, secundaria, nivel superior. Y no, es interesante, pero no me sorprende precisamente que el 52% comenta que sí ha pensado en renunciar, ¿no?, a su empleo como docente. Y precisamente esto tiene que ver con varios tipos de violencia, como ya hemos visto o han visto, seguramente hay varios autores que lo plantean. Hay varios tipos de violencia, que es la estructural, la cultural, la económica, que lo plantea un autor un clásico, que es Johann Galton, y hay otros como Santiago Genovés, que es de origen mexicano. En fin, hay una serie de explicaciones acerca de este aumento de violencias. Ajá, por favor. Generalmente, bueno, como sociólogo, pues me interesa mucho analizar los problemas desde distintos niveles. Generalmente es el nivel macro social, mesosocial, a partir del exosistema y del microsistema. Si alcanzan a ver la diapositiva, el ámbito macro precisamente tiene que ver con el contexto desde las políticas neoliberales, las instituciones, y el exosistema tiene que ver con el entorno que abarcan o que trastocan esas instituciones, ¿no? Es decir, el exosistema tiene que ver con cómo el docente está expuesto a esas condiciones laborales externas a la institución, pero que las trastocan, ¿ok? El microsistema, pues bueno, tendría que ser tiene que ver con las familias, la institución, incluso la calle o lugares circundantes, y que en razón directa también afectan al docente, ¿no? Ahí, por ejemplo, pongo la parte del respaldo institucional. En buena medida, cuando hay eventos de violencia hacia los docentes, desgraciadamente la institución muchas veces se repliega o queda de lado o se lava las manos, ¿no? Entonces, es un problema que desgraciadamente yo intuyo, y con base en la documentación, bueno, en el análisis documental que he llevado a cabo, va en aumento, un aumento considerable, un aumento muy importante, y pues bueno, que pone en boga este tema, ¿no? Sí, por favor, la que sigue. Bueno, aquí hay un elemento interesante que tiene que ver con la epigenética. No sé si alguno de ustedes ha escuchado este concepto, ¿no? La epigenética tiene que ver con el ambiente en el que nosotros estamos inmersos y cómo esta categoría, este ámbito, pues precisamente va a afectar o a trastocar incluso la biología de las personas o de los individuos, ¿no? Básicamente es un campo interdisciplinario. La epigenética puede apoyarse en la pedagogía, la biología, la medicina, la genética, etcétera. Y en pocas palabras, es todo aquello que nos va a afectar incluso genéticamente, pero que tiene que ver con lo social, ¿no? Un ejemplo de ello puede ser, a la que sigue, por favor. Un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, el contexto, un contexto violento, un contexto insalubre, un contexto precario, marginado, cómo eso puede ir modificando nuestras prácticas o afectando nuestras prácticas y condiciones de vida. Bueno, a esto se le suma lo que se conoce como violencia vertical, que prácticamente es la violencia en torno, o más bien que tiene que ver con las instituciones, como puede ser la familia o la propia institución educativa, hacia el docente, ¿no? Es decir, cuando los diferentes actores educativos o familiares trastocan, transgreden, violentan, etcétera, el rol del docente. Es decir,
se corrompe, se fractura ese rol que tendría que tener el docente, y precisamente pues eso tiene que ver con la violencia vertical. ¿Okay? El segundo tiene que ver con violencia simbólica. Esta, para quienes han leído a Pierre Bourdieu, Gilberto Jiménez, Gramsci, etc., se enfoca un poco, más bien se enfoca bastante a cómo la burocratización o la fragmentación dentro de la propia institución se puede ver reflejada la violencia, o se puede percibir o experimentar prácticas violentas por parte de la institución en la que se elabora, independientemente del género. O sea, no tiene que ver aquí mucho el género, o es un tema que no toco, pero independientemente de que sea mujer o que sea hombre, la institución puede fragmentar o trastocar el rol del docente, ¿no? Y al fragmentar el rol del docente se fragmenta también la legitimidad del docente, ¿no? Es decir, no se le está dando la legitimidad ni la autoridad como era antes, y no me refiero a una autoridad coercitiva, que doblega, que afecta al estudiante, sino una autoridad legitimada y legítima y legal por parte del docente, ¿no? Entonces, este es un problema que igualmente sigue en aumento, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Por favor, Ricardo. Bien, en términos generales, el docente, hago aquí la analogía, funciona como un fusible, es decir, si la sociedad lo está presionando, y no solamente las familias, sino la sociedad en general, el sistema económico, la familia, la propia institución, se va a fundir, ¿no? Es decir, va a haber un desgaste físico, emocional, psicológico, etcétera, que va a trastocar el rol del docente, ¿no? Aquí, por ejemplo, pongo este pequeño fragmento que dice: al recibir las tensiones del sistema económico, pobreza, o el ámbito político, falta de inversión en los campos educativos, el ámbito familiar, también hay familias que están en crisis, en condiciones precarias de atención hacia los niños, hacia hijos no deseados, no planeados, también es un problema, ¿no? En este sentido, el docente absorbe el impacto social, que no sabe cómo gestionar las propias contradicciones del propio sistema que lo está reprimiendo, doblegando, afectando en términos personales y profesionales, ¿no? Por favor, Ricardo. Ok. Bien, en este sentido, la violencia hacia el docente no es un problema que se acote a la falta de respeto, sino una manifestación que desequilibra, hay un desequilibrio básicamente homeostático, no sé si alguien sepa qué es eso, ¿no? Bueno, ahorita se lo voy a decir, donde la escuela ya no puede procesar la complejidad del entorno social, ¿no? Lo homeostático en términos biológicos es esto que nos va regulando. Por ejemplo, ahorita que hace mucho calor, sudamos, ¿no? Y eso es un proceso homeostático, es decir, sudamos para que nos enfriemos, ¿no? ¿De acuerdo? La sed o ir a orinar, etcétera, ¿no? Es un proceso que nos va mediando. Por favor, Ricardo. En términos biológicos, lo homeostático se refiere a cualquier mecanismo o proceso biológico, como el que les acabo de decir, es decir, va regulando, ¿no? Va regulando y va sirviendo como una válvula de escape a estas necesidades que acabo de comentar, ¿no? Si traducimos este concepto, que es meramente biológico, desde una mirada sociológica, tenemos lo que es la homeostasis social. ¿Y qué es eso? Por favor, la homeostasis social precisamente tiene que ver con esta regulación por parte de las instituciones, como puede ser una familia, una institución educativa, una escuela, una secundaria, una prepa, en la que su papel principal pues es formar personas con valores, con principios, con expectativas de vida, con proyectos de vida, ¿de acuerdo? Y que precisamente se refiere a la tendencia de un sistema social, como lo comentaba, a la familia, a la sociedad, a mantener un equilibrio interno. Es decir, la escuela va o tendría que funcionar como una institución para formar personas que equilibren las prácticas humanas, ¿no? Los comportamientos, emociones, las expresiones, etcétera. Obviamente independientemente de la licenciatura que se estudie, ¿no? Es decir, va a autorregular el comportamiento, va a generar prácticas de armonía, de cultura de paz, etcétera, ¿no? En este sentido, la escuela va a jugar un papel importante para que se desarrolle un equilibrio social,
un balance, es decir, una autonomía y una dependencia. Por ejemplo, me voy a enfocar en el ejemplo de autonomía-dependencia. Si a un niño se le va formando de manera crítica, constructiva, el niño se va a hacer autónomo, aunque va a seguir dependiendo del papá o la mamá, pero se va a generar, o se pretende que se genere una autonomía. Va a implementar normas de convivencia, ¿no? Horarios, prácticas de higiene personal, etcétera, ¿no? También hay una adaptación grupal, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos desde la microsociología, nosotros tenemos un comportamiento interno dentro del aula, o aquí estando presentes, y tenemos otro comportamiento externo, ¿no? Es decir, no somos los mismos estando aquí adentro o estando fuera del aula y mucho menos de la escuela, ¿no? Ok, en este sentido hay un cambio cultural, o sea, la escuela, las instituciones educativas, nos ayudarían a formar personas que reconozcamos la diversidad y la heterogeneidad que caracteriza a las sociedades, ¿no? Y en este sentido, pues entra una perspectiva cultural, ¿no? Ajá, y más, bueno, no sé si más, pero en realidad la pedagogía precisamente nos ayuda a construir esa mirada en torno a la formación de las personas. Por favor. Ok, en términos meramente sociológicos, esto conlleva a una autorregulación del conflicto. Es decir, ustedes como pedagogas, como pedagogos, van a construir estrategias teórico-metodológicas e incluso didácticas para que dentro de un grupo, dentro de un aula, pues haya una autorregulación, ¿no? La solidaridad social también es algo que tenemos que fomentar. Esto es desde la perspectiva de Durkheim, que es un clásico en la sociología, y se logra precisamente a partir de compartir normas y valores que permean en una sociedad: el respeto, la tolerancia, la no discriminación, la inclusión, etcétera, ¿no? Y un enfoque sistémico. Bueno, básicamente se enfoca a conocer cómo el sistema, ¿no?, conformado por subsistemas, ¿no?, en este caso podríamos entenderlo como estructuras, vuelvo a lo mismo, la familia, la escuela, el trabajo, la milicia, la religión, de alguna manera se articulan, ¿no? Se articulan, y precisamente si falla en algún momento una institución, como puede ser la familia, ¿no?, va a trastocar el comportamiento de la persona dentro del aula, ¿no? Es decir, todo lo social siempre va a trastocar el ámbito educativo, ¿no? Todo lo que cambia en la sociedad va a cambiar en el ámbito educativo, va a trastocar, ¿de acuerdo? Ok, en este sentido, la docencia o los docentes, los docentes, tienen un papel muy importante porque, a final de cuentas, digo, aquí lo pongo como arquitectos de la sociedad, ¿no?, dado que están, digamos, no obligados, pero es parte de su rol, generar cambios sociales, cambios personales, maneras de pensar, de actuar, de practicar, ajá, y justamente pues para mejorar el entorno social, ¿no?, a partir de la formación de los propios estudiantes. Es un constructor de la ciudadanía, eso hay que tenerlo como muy claro, ¿no? La formación va enfocada a eso. La intención es formar seres críticos y responsables, ¿no?, a partir pues de toda una serie no de consejos, no de mensajes, pero sí de prácticas que están cargadas de conocimiento, de enseñanza, de estrategias, etcétera, ¿no? Bueno, en este sentido, sí, creo que ya es la última. Ok, gracias. En este sentido, el papel docente tiene un papel muy importante, pero que se ha ido mermando, ha estado siendo afectado, precisamente por la fragmentación social que cada vez es más vigente, más latente, más visible, y en este sentido la familia juega un papel muy importante, ¿no? Si la familia está fracturada social, emocionalmente, incluso psicológicamente, eso va a trastocar a los estudiantes, ¿no? Más adelante, cuando ustedes sean docentes, se darán cuenta de de hecho yo creo que ya se han dado cuenta a partir de familiares, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que están en el campo educativo? No sé, a ver, ¿se la mano? Ok, o sea, son varios, ¿no? Y seguramente ustedes ya han tenido conocimiento de eventos violentos hacia sus familiares o conocidos, ¿no? Entonces, estos eventos, una cuestión importante es primero visibilizarlos y al mismo tiempo atenderlos, pero
no atenderlos después de que pasa, sino más bien atenderlos durante la formación de los propios estudiantes, ¿no? O sea, dentro del aula, generando prácticas de sensibilización, prácticas enfocadas a la cultura de paz, pedagogía para la paz, ¿no? Una formación crítica sin que sea autoritaria, ¿no? O sea, y bueno, en este sentido, la invitación es reflexionar estos fenómenos, en su caso, desde una perspectiva pedagógica, y cómo poder intervenir dentro de situaciones de este tipo. Sabemos que hay protocolos, ¿no? Protocolos de actuación, pero también está la parte teórica y metodológica, ¿no? Es decir, cómo producir un proyecto de intervención desde la parte pedagógica, ¿no? Para ello es importante que ustedes conozcan cómo llevar a cabo proyectos de intervención, ya sea intervención prescriptiva o intervención social o algún tipo de intervención educativa, ¿no? Entonces, muy probablemente ustedes digan, bueno, este tema es muy sociológico, muy antropológico, ¿qué tiene que ver con nuestra carrera? Pues tiene que ver mucho, porque precisamente ustedes van a afrontar y enfrentarse a situaciones de este tipo, y precisamente como se dice, bueno, como le puse el título aquí al proyecto, ¿no? Es una visión, es un análisis multidimensional de la violencia, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no es solamente relacionado al comportamiento, tiene que ver con las instituciones, la familia, las condiciones de vida, el sistema neoliberal, la normalización de prácticas violentas, ¿no? No solamente hacia los docentes, sino también de docentes a docentes, ¿no? Ese es otro tema que en algún otro momento voy a abordar, pero en realidad es un fenómeno que está desgraciadamente en aumento, que está permeando, que está circulando en los campos, en los diferentes campos educativos, ¿no? Entonces, la invitación es esa, que reflexionen estos temas para poder tener un punto de vista mucho más estructurado, con base en elementos teóricos, metodológicos, y también, por supuesto, con base en elementos pedagógicos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Continuamos con la participación del doctor Fernando Torres García. Él es el licenciado en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física de la Ciudad de México. Cuenta con maestría en Pedagogía, doctorado en Educación por la UPN de Ajusco, diplomado en Psicoanálisis, es autor de 6 libros, investigador nacional por el SNI y profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 153, desde 1995 y en la Escuela Superior de Educación Física de la Ciudad de México. Comenzamos con él. Bien, pues buenos días a todos y a todas. Qué bueno que están aquí. Efectivamente, el tema de la violencia pues es un tema necesario que lo estemos reflexionando, porque, como bien dice el maestro Diego, pues les va a tocar. O sea, vivimos en un municipio de los más violentos a nivel nacional. Y eso hace que el espacio en donde nos desempeñamos pues esté marcado por esa situación. ¿Qué ha sucedido con los maestros? Lo que ha sucedido es algo sumamente fuerte. Hasta no hace mucho tiempo los maestros teníamos autoridad. O sea, teníamos una autoridad. Los miles de maestros que nos antecedieron habían hecho un trabajo fundamental en el campo social. Nadie puede negar que Diego dijo, son los arquitectos. Efectivamente, yo diría son algo más. En la historia de la humanidad, los maestros han jugado y vamos a seguir jugando un papel de primer orden. Simple y llanamente, somos los que nos encargamos de formar, de educar a las nuevas generaciones. Las primeras letras, los primeros números, las primeras posibilidades de incluso de interactuar con el otro, la cuestión de ir haciéndonos de algunos valores fundamentales, la gramática, eso es los lenguajes propios de cada comunidad, de cada sociedad, es un trabajo que hacemos los maestros. De eso no puede quedar ninguna duda. No es quien ha querido minimizar nuestro trabajo,
quien ha querido violentar lo que hacemos, se equivoca, ¿no? Eres maestro, ¿no? O eres un maestrito, ¿no? Yo me dedico a ver y a escuchar, pues esa gente que dice eso, se equivoca. Y se equivoca porque no se quiere dar cuenta, o no se ha dado cuenta, sobre todo en los últimos años, de la importancia de que los niños asistan a la escuela y de que esté un profesor o una maestra al frente de ese grupo. Estoy pensando en los maestros, en las maestras, que día a día hacen un esfuerzo impresionante por realizar esa labor que tiene un alcance impresionante. Escucho decir ya un varón de casi 40 años, mi maestra de 5º año me salvó. Mi maestra de 5º año fue la que me ayudó a salir de lo que yo estaba viviendo. Así, o sea, así de sencillo. Entonces, ahora que esta autoridad que teníamos y que nos la habíamos ganado con el trabajo de miles de maestros, ha venido a la baja. Y son, como lo va explicando el maestro Diego, pues son varios los factores. Y entonces este declive de la autoridad, por mencionar uno de ellos, es simple y llanamente porque hay un declive de la autoridad, no únicamente del maestro, sino del padre de familia, de la madre, por qué no decirlo, del sacerdote, de los políticos. Algo va sucediendo para que la cuestión de la autoridad venga en declive. Y entonces, violencia, comento que en este libro, La docencia, dificultades y retos del presente, en el primer capítulo abordo la cuestión de la violencia. Y uno de los aspectos, voy a mencionar algunos, no todos, de ese primer capítulo, es la violencia de Estado. La violencia que el Estado mexicano lanzó contra los maestros. Estoy pensando aludiendo al sexenio de Peña Nieto, un presidente priista que en aras de implementar una supuesta reforma educativa, que era una reforma laboral, esto es golpear, pegarle a todos los derechos que los maestros o que las luchas de los maestros habían conseguido durante muchísimo tiempo, era golpear esos derechos laborales. No era una reforma educativa, nunca fue una reforma educativa, fue una reforma laboral, y para implementarla, implementó una de las campañas más virulentas en la historia de nuestro país en contra de maestros y maestras. Virulenta a más no poder. Y enfrente pone a un secretario de Educación, pues muy limitado, ¿no? Por no decirle burro, con perdón de los burros, ¿no? Muy, muy limitado, ¿no? Hay un evento, porque además quedó grabado en el video, hay un evento en una escuela primaria, va el secretario Nuño y dice en su discurso, los niños necesitan leer, ¿no? Y otra vez, los niños necesitan leer, lo dijo 3 veces. Se acerca una niña de 5º año, más o menos, ¿no? Una niña simpática, un poquito llenita, le dice, no se dice leer, se dice leer. Una niña de 10 años corrigiendo a un secretario de Educación Pública. O sea, una vergüenza nacional. Ese era el tipo que se estaba lanzando en contra de los maestros. Para llevar a cabo esa violencia, pues utilizaron a quien les iba a hacer el gran coro. ¿Quiénes? Los medios de comunicación, Televisa y TV Azteca. Uno de los disque comunicadores más prestigiosos, pues que es un tipo deleznable, ¿no? Loret de Mola, hace una película documental, ¿cómo se llama? De panzazo, ¿no? En donde va diciendo los grandes males de la educación y en donde no lo dice de manera textual, pero ¿quién tiene la culpa?
el maestro, la maestra, ¿quién más? ¿No? Cuando han tenido en el abandono durante sexenios y sexenios, han tenido en el abandono a la educación. Porque no les interesa que la gente crezca educativamente, crezca o se forme de una mejor manera. Entonces, estos disque periodistas, López Dóriga, Loret de Mola, se me olvida ¿mandé? Bueno, ahorita voy a hablar de los empresarios. El periodista de, ¿cómo se llama? Meléndez, del Canal 40, y el del Canal 13, ¿no? El que sale en la hora estelar, a la torre. Todos los días, los maestros no trabajan, los maestros no están mal preparados, los maestros son unos flojos, bla, bla, bla. Por eso les digo, fue una de las campañas más virulentas en la historia del país contra los profesores. Y entonces, esto me parece que lo lesionó de tal manera que entonces cualquiera de estos, o sea, ahorita que el maestro Lalo se acuerda de Claudio, ¿es qué? ¿Claudio qué? ¿González? Sujeto que es un empresario, es un junior, ya era un experto en educación, y infinidad de gente ya se sentía con los tamaños como para dar opiniones en el campo de lo educativo, ¿no? Y entonces uno se encontraba amigos, voy al doctor y me dice el doctor, ¿qué pasó, maestro? Pues ¿cómo? Hay otro pendejo que fue atrapado por el discurso de la televisión. Debemos de ser muy claros. Los que tenemos autoridad para hablar sobre educación somos los pedagogos y las pedagogas. Nosotros tenemos esa autoridad porque somos profesionales de la educación, pero no cualquier hijo de vecino que se aparece en televisión o en los medios para querer dar opiniones. ¿Qué va a suceder? Otra violencia en el campo, otra violencia sobre los maestros va a surgir de los padres de familia. Y esa, de verdad, es terrible. Que un padre de familia vaya a la escuela a decirle, maestro Diego, por favor, pues no le deje, maestro Diego, le digo que no le deje mucha tarea a mi hijo, porque se está angustiando. Maestro, le pido que no regañe a mi hijo porque lo está estresando. O sea, de ese tamaño. O sea, es tan terrible que esté pasando esta situación cuando un profesor se está encargando de una tarea muy complicada, que es enseñar al otro, que es educar al otro. Y que una mamá o un papá vaya y amenace a un maestro, amenace a una maestra, porque está estresando a su pequeño bebé, de verdad es el colmo de la estupidez, hay que decirlo. Afortunadamente no son muchos, pero eso es terrible, porque hasta no hace mucho tiempo los padres de familia agradecían a los maestros que estuvieran educando a sus hijos, que estuvieran enseñando los contenidos básicos para que él pudiera leer, escribir, hacer algunas cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, eso de verdad me parece terrible. Me parece terrible. Creo que no podemos o no debemos sumarnos a este discurso de que cualquier mamá hable mal de un maestro. No quiero decir que no haya maestros flojos, o sea, sí los hay, pero no es la mayoría. Yo voy a las escuelas primarias a ver a mis alumnos que están practicando, trabajo en la Escuela Superior de Educación Física y tengo 6 alumnos practicando en 3 primarias diferentes. Y ahí están los maestros haciendo su tarea, haciendo esa labor que Freud va a describir
casi como una tarea imposible. Educar al otro es una profesión imposible, va a decir el mismísimo Sigmund Freud. Entonces, yo quiero, vamos a atender eso, porque entonces uno de los referentes, el arquitecto de la sociedad, dijo el maestro Diego, yo digo, un referente fundamental en la construcción de toda sociedad, que se ha golpeado, que se ha minimizado de esa manera, creo que es, lo reitero, y no es fuerte decirlo, es una soberana estupidez. La estupidez tiene que ver con la falta de entendimiento. Hay gente que no entiende cosas. Y no estoy hablando no únicamente de los padres de familia, sino de los comunicadores, de estos intelectuales que utilizaron Televisa y TV Azteca para denigrar o poner en mal a los maestros frente a la sociedad. Ellos fueron los que iniciaron. Fue un sexenio brutal del 2012 al 2018. O sea, ustedes pueden ver preguntarle a los papás, a sus mamás, a sus tíos, o sea, cómo se implementó esa campaña. ¿Cuánto llevó? 6 minutos, todavía. ¿Y a qué quiero hacer alusión en este momento? Creo que la otra violencia efectivamente viene de los alumnos y alumnas en contra de los docentes. Yo ayer revisaba todavía en la noche, hay infinidad de notas nacionales, ¿no?, que han sucedido en nuestro país, pero que efectivamente en diferentes partes del mundo se está dando. O sea, agresiones, violencia física, ya no únicamente psicológica, de acoso, violencia física. Y creo que no podemos sumarnos a ella, debemos luchar contra ella, resistir, ¿no? Porque al interior de los grupos, no únicamente en esta escuela, sino en otras escuelas de nivel superior, hay una forma, me parece que hay una forma de violencia. ¿Cuál es esta? Voy a poner 2 ejemplos. Dejo leer una novela pequeña, ¿no? Dejamos que pase el receso de Semana Santa para que la lean. La había dejado desde hace más de un mes. ¿Quién leyó la novela? Tú. No. Tú. No. Tú. Nadie de 30 y tantos, 2 habían leído la novela. Ese es un acto violento. Yo diría, es un acto muy, muy violento. Entonces, dejo leer una película, ya no leer de un grupo, otro grupo. Nadie vio la película. Entonces, ese es un acto violento. Es un acto violento porque el profesor, la profesora, tiene un programa, ya armó su programa, está haciendo un esfuerzo por estar ahí, está haciendo su trabajo, y que no haya un compromiso del otro lado, ese es un acto violento. Es un acto violento porque pues nadie, yo les digo a los de allá de la Escuela Superior de Educación Física, porque hay algunos mega baquetones, digo, oye, yo no te traje aquí, o sea, en buen plan, o sea, yo no te traje aquí. ¿No te gusta mi clase? Vete a mojarte la panza allá en el Paso, no sé, vete a comerte una guajolota, una cosa linda, o sea, ya. Porque de verdad, entonces, ¿a qué quiero llegar? Pues que eso es un acto violento, pero además es un acto o es una acción a la que ustedes se van a enfrentar. Ser maestro en la actualidad no es una cuestión sencilla, nunca lo ha sido, pero cuando teníamos autoridad las cosas iban mejor, ¿no? La mamá llegaba y le decía, maestro, llámele la atención por eso, porque no quiere hacer la tarea, llámele la atención. Y entonces
se ha relajado la disciplina, y con esto termino, de una manera tan impresionante, que entonces, cuando no hay disciplina en la casa, cuando no hay procesos disciplinarios en la escuela, los sujetos creen que pueden hacer lo que se les pega la gana. No. De esa manera van a acabar estas nuevas generaciones, o al menos este grupo de niños que son mega consentidos por papá y mamá y que se convierten en sus defensores de oficio, ¿no? Al más mínimo regaño, ellos van a acabar mal. En serio, van a acabar muy mal. Uno de los autores que yo sigo, que es Foucault, va a decir: la recta disciplina constituye sujetos. Efectivamente, muchos de los que estamos aquí, que ya somos mayores, nos hemos forjado de manera disciplinaria, y seguramente muchos de los que están aquí lo han hecho. Cuando su madre les decía: ponte a estudiar un rato, ¿ya terminaste la tarea? A ver, no quiero que vayas a salir otra vez como el semestre pasado. O sea, un poco de disciplina no hace daño. Y la disciplina, como diría ese gran autor, ese gran filósofo, es fundamental en la formación de los sujetos, de hombres y mujeres. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la participación del doctor Eusebio Olvera Reyes. Él es doctor en Pensamiento Complejo por la Multiversidad Mundo Real de Edgar Morán, docente investigador de tiempo completo en la Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga y de asignatura en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 153, docente de posgrado en la Escuela Normal de Catepec, director del Comité de Fomento Editorial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, miembro fundador de la Red Internacional de Investigación Educativa Digital, Postcolonial y Humanista, RIEDIP, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación es conocimiento de frontera y pensamiento complejo. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Bien, pues traigo preparadas unas diapositivas que podemos usar o no, pero no quiero dejar de lado el dar seguimiento a algunos planteamientos que han hecho mis compañeros. Han señalado varios eventos o acontecimientos de corte mundial y de corte nacional, basados propios en las propuestas del capitalismo principalmente, o de las sociedades altamente occidentalizadas. Aunque en este momento las sociedades altamente occidentalizadas, que han impulsado el desmontaje de las figuras del docente en la formación de la ciudadanía, no son los únicos. Aquí puedo meterme en problemas, pero no puedo dejar de enunciarlo, porque los movimientos progresistas han hecho exactamente lo mismo. Han desmontado o han colocado a cualquier figura de autoridad en una condición de construirla, deslegitimarla. Podría decirse en este momento que yo estoy hablando desde mi privilegio y que soy un ser de riesgo porque soy hombre. Porque, bueno, no sé si sea blanco, pero era blanco, ¿no? Tengo una formación eurocéntrica, porque he leído prácticamente en mi formación universitaria y desde la infancia estructuras del pensamiento occidental, las cuales son de supremacía sobre otros seres. Entonces, se dan cuenta, ese simple hecho me coloca en una condición de ser un sujeto del cual las comunidades tienen que defenderse, o tienen que cuestionarme, o tienen que invalidar mi presencia porque yo soy culpable de la opresión de otros. Entonces, bajo esa lógica, ha crecido mucha comunidad infantil, juvenil y algunos de universidades.
o también la violencia que se ejerce hacia los padres de familia, también por parte de algún profesor o por parte de algún estudiante o por parte de alguna autoridad educativa. Es decir, son estudios que vale la pena ir colocando en discusión, porque esto que hablamos de mirar la violencia surge en un escenario donde crecemos continuamente con factores que normalizan la violencia. Quiero que piensen en este momento, todos los que están viendo su celular o han visto su celular el día de hoy, cuántos memes, cuántos videos de burla, de broma, de chascarrillo, están implicados actos de violencia. El tipo que se cae y decimos que idiota, el tipo que va en la patineta y es preferible tener registrada la lesión, el maltrato, el abuso, que intervenir en prevenir o en corregir. Tenemos documentado en internet una cantidad enorme de elementos que no solamente muestran actos de vulnerabilidad y de violencia hacia el vulnerable, sino que son contenidos de consumo que alimentan nuestras maneras o nuestros sistemas de pensamiento, nuestras indiferencias al dolor, al daño, a la frustración, al miedo que nos genera el ser testigos de la violencia. Hemos sido testigos, en los años 80 se hablaba, cuando se hacían estudios sobre televisión, que el niño había presenciado más de 10,000 actos de violencia en su formación primaria. El día de hoy me parece que esas cifras son cortas, porque de manera voluntaria nos inscribimos como testigo, pero eso es participar. Aquí hay otro tipo de datos, ahí hay una encuesta que es muy interesante, pero lo que nos está señalando es que los modos de relacionarnos o de vivir la vida se han tornado críticos o de crisis con relación a cómo queremos aprender a vivir la vida en los escenarios donde estamos. La escuela es un espacio donde se vive la vida y se está aprendiendo a vivir o a relacionarnos de manera violenta. Si pudiéramos hacer una encuesta de cuántos insultos hemos recibido el día de hoy de manera naturalizada, creo que nos sorprenderíamos, desde un simple saludo. Y podríamos decir, son maneras de relacionarnos, profesor. ¿Usted qué sabe? Usted es de otra época. Pero no, las palabras tienen su fuerza. Y esa fuerza vincula y puede vincular para crear dependencias de maltrato. Hablar del maltrato como dependencia es una situación que nos habla del fenómeno que está buscando atender el Estado en este momento, que es la salud psicológica o la salud mental del estudiantado. Pero se ha olvidado la salud mental del profesorado, la salud mental de los padres de familia, la salud mental de toda la sociedad. Y no hay un presupuesto, bueno, se abrió el 22 de abril un presupuesto para que los profesores, entre sus múltiples cargas que tienen, ahora sean terapeutas, psicólogos, acompañadores, talleristas, de cómo manejar las emociones, cuando a veces me pregunto, ¿y a mí quién me enseñó a manejar las mías? Por lo menos yo no recibí, mi formación es de psicólogo y tengo recursos, pero eso no necesariamente me quita mi parte humana de saber enfrentar las tensiones, los miedos, las crisis, las ansiedades, las situaciones conflictivas, que son novedosas, porque tendré recursos, pero al desborde que tiene la sociedad respecto a cómo comprende la violencia, me parece que desde mi formación psicológica son insuficientes como humano, porque es por todos lados y en todo momento, es un continuo. Entonces, el ser humano docente mantiene relaciones en un tejido vivo, de interretroacciones, de coproducciones subjetivas, de tal forma que cada uno de los que estamos aquí tenemos una percepción de quién soy yo y quién soy yo ante el otro y quién es el otro y cómo necesita o merece ser tratado de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo creo. Y a veces ya no se dice se ganó el respeto o se merece el respeto, ni siquiera es candidato a ser respetado. Y estoy hablando de estudiantes y estoy hablando de profesores. Y entonces,
En esta profesión se asumen los riesgos, las incertidumbres y la violencia como parte de un paisaje cotidiano y se han normalizado estos modos relacionales violentos, incómodos, transgresores de la dignidad y del bienestar psicológico de los que estamos en las aulas. Y entonces, al ser un sistema, se reorganiza de manera continua. Aquí pongo un ejemplo de un bucle donde la violencia se co-construye. No es que los otros sean malos o que el profesor sea malo, sino que son lógicas de vida donde pongo ahí, por ejemplo, un docente es agredido. ¿Qué favorece que eso suceda? Que el agresor quede impune, porque es menor de edad, porque se protege el interés superior de la infancia, porque se le conoce que es imputable, es decir, no se le puede imputar una responsabilidad por su minoría de edad. Entonces eso cree impunidades. ¿Esto qué genera? Que el agresor quede impune. Pues que el profesor se siente estresado, prefiere retirarse, prefiere ya no decir nada, se siente vulnerado, se siente con inseguridad. Y esto construye entre las relaciones docentes y con el estudiantado una percepción de que mi docente es débil, de que mi docente le haga como quiera, no va a poder hacer nada contra mí porque está en una condición de indefensión legal. En este momento todo el mundo sabe en la educación básica, y perdón si abuso cuando digo todo el mundo sabe, estoy asumiendo que las redes han hecho su trabajo, los sistemas han hecho su trabajo, es decir, nadie puede tocarme porque soy menor de edad, nadie puede tocarme porque soy estudiante, nadie puede tocarme porque el otro es un hegemónico, supremacista, que está abusando de mí y yo soy un pobre indefenso y soy víctima del Estado, soy víctima de la sociedad, soy víctima. Es decir, la víctima prioritaria es el menor y como víctima puedo causar una justicia retributiva y me vengo de cualquier estructura social o de cualquier figura de autoridad. Y la que está más al alcance es mi mamá, mi papá, lo que planteaba el doctor Fernando, o mis profesores, porque ¿quién es este? ¿Qué autoridad tiene sobre mí como para decirme que debo estudiar, que tengo que estudiar, cuando si le pagan para aguantarme, perdón, para educarme, ¿no? Entonces, hay una recursividad subjetiva donde se vulneran las condiciones de roles sociales, de cómo queremos vivir la vida en los espacios en donde estamos. Le damos clic, por favor. Esto genera que el docente agredido termina como víctima, pero una víctima a la cual no hay quien le haga justicia. No hay justicia para este tipo de víctimas. Para otras víctimas sí, pero para esta víctima no hay justicia. No hay sindicato, con todo y que nos vinieron a dar un discurso hace unos minutos, no hay sindicato que lo defienda. Investigue. No hay un aparato, no hay un buró jurídico que defienda al docente. No existe. Y entonces, ¿qué sucede? El docente se envuelve en un cansancio crónico, en una vulnerabilidad multidimensional, es decir, psicológica, fisiológica, orgánica, social, económica. Ya hasta algunos lugares tienen que pagar derecho de piso para poder trabajar. Y estoy hablando de Catepec, que ese es otro tema. Pero no deja de ser violencia. Y entonces el profesor se queda con una sensación de venganza, de justicia retributiva, ojo por ojo, diente por diente, y no con una justicia restaurativa. Y entonces esto se vulnera o se diluye cuando el sistema proteccionista le quita las ganas de hacer algo y queda con tensiones, queda vulnerado en su desarrollo psicoafectivo y social. Le damos clic, por favor, me quedan 2 minutos. Y el pensamiento complejo nos ayuda a entender este mundo paradójico. A 9 días del 15 de mayo, Día del Maestro, felicidades maestras, felicidades maestros, o a unos escasos días del Día de las Madres, ese día las madres y los maestros, los padres no puedo decir lo mismo porque no gozan de tanta popularidad, se tornan héroes, son lo mejor que le pudo haber pasado a la sociedad, pero todo el año
nos fastidian, nos mancillan, nos violentan. Entonces, ¿qué es lo que se espera o la exigencia? Que esté en primera línea y que tenga estabilidad emocional, que inspire y que además contenga los crímenes y deterioros o violencias de otros, porque tiene que guardar una convivencia sana. Pero ¿cuál es el riesgo que lo coloca? Pues el agotamiento y comprometer su salud mental. ¿Qué otro elemento hay? Está obligado a dar y recibir tiempo, energía, ser empático. Pero ¿eso qué le ha costado? Malos entendidos, seguro quiere con mi hijo, seguro la toqueteó, seguro la violó, o seguro la mancilló con la mirada, y no quiere decir que no suceda, pero estamos cayendo en el terreno de los excesos. También la falta de reconocimiento y el síndrome del quemado o del burnout. Está el cumplimiento, se le exige que cumpla las estructuras institucionales rígidas, pasar lista, que llegue puntuales, que traiga el uniforme, que traiga el cabello determinado, se lo exigen, pero lo que construye son tensiones relacionales a la hora de mantener el orden. Niña, guarda tu celular. Niña, guarda tu celular. Niña, ya la niña dice, ay, este perro, ¿por qué? Perdón, o sea, estoy malinterpretando su pensamiento, ¿Por qué? O este canijo, ¿por qué me dice que guarde mis... y no me hace caso? ¿Se dan cuenta? Están los desafíos, se crean tensiones, lo suelto, no lo suelto, lo dejo, no lo dejo, le hago caso, no le hago caso, en fin. Estas tensiones son continuas. Y aquí podemos mirar en estos apartados que justamente el ser humano llamado docente tiene la oportunidad de enfrentar estas exigencias institucionales, pero a la vez, paradójicamente, tiene que resistir este tipo de incomodidades. Tengo que dejar aquí la idea, ya no alcancé a desarrollar mis propuestas, pero seguramente tendrán preguntas. Pues agradezco la escucha y feliz día de la maestra, feliz día del maestro. Pues como futuros docentes yo creo que es un tema que tenemos que hablar, porque normalmente hablamos de pedagogía crítica, pedagogía de la paz, pedagogías, y podemos hablar de 10,000 pedagogías, pero no hay un estudio que nos compruebe a qué violencias nos vamos a enfrentar más adelante como futuros docentes, los que vamos para docencia. Y en cualquier lugar a donde vayamos, creo que hablaron de muchos terrenos institucionales, familiares, y somos o seremos un pilar fundamental para poder frenar estas condiciones a las que nos estamos enfrentando. Vamos a comenzar con los cierres de los doctores. Comenzamos con el doctor Diego. Bien, gracias, Karina. Pues bueno, lo aquí comentado tiene que ver con una mirada acerca de las violencias hacia los docentes, dado que sí existe mucha bibliografía, muchas fuentes, muchas referencias acerca de la violencia escolar, particularmente entre estudiantes o de docentes a estudiantes o de contextos violentos. Sin embargo, baja mucho el número de referencias, de publicaciones, de estudios, cuando se analiza el tema de violencia hacia docentes. Creo que todavía sigue siendo una ventana de oportunidad, una beta de investigación que me parece vigente, me parece que podrían ustedes incluso de manera creativa generar algún tipo de investigación desde una mirada pedagógica, a partir de, bueno, ya sea una intervención o a partir de una investigación documental, un ensayo, etcétera, ¿no? Es decir, la invitación es que ustedes desarrollen nuevas ideas y refresquen las investigaciones, no, para que justamente no se repitan las investigaciones que muchas veces están haciendo nuevamente en momentos distintos, que tomen este tema como, bueno, ustedes ya no van en octavo, pero las nuevas generaciones o las generaciones recientes, pues que vean esto como un tema de interés, ¿no? Un tema de interés desde la mirada pedagógica, dado la relevancia social y educativa que tiene esto, ¿no? Entonces, también otra cuestión importante, pues hay que tener una mirada holística acerca del fenómeno, ¿no? Lo que nosotros presentamos, pues es una mirada un tanto, como dice el título, multidimensional, pero bueno, por supuesto ustedes pueden aportar desde una mirada pedagógica, ¿no? Gracias.
Bien, pues miren, básicamente considero que efectivamente el tema de la violencia es, ya lo han dicho aquí, multidimensional, es un fenómeno grave, pero pues aún así educamos. O sea, con todas las dificultades, los que tengan parientes que son docentes, maestros, maestras, hacen su trabajo. Y es un trabajo, que lo vamos a seguir haciendo, pase lo que pase. Si bien es cierto que ha disminuido, sobre todo en educación básica, la cuestión, hay menos niños, o sea, vamos a seguir educando. Porque educamos no únicamente en la escuela, educamos en los diferentes espacios sociales en donde participamos, en la casa, en los espacios recreativos, con el grupo de amigos. O sea, esta cuestión de ser maestro o maestra, no nos la quitamos en cuanto salimos de la escuela. O sea, eso no es cierto. O sea, es algo que uno lleva y que en todo momento esta cuestión de ser maestro se expande en los espacios en los donde yo participo. Y creo que tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que cada vez vamos a luchar para que haya sujetos menos violentos, porque la violencia pues la implementa un sujeto y ese no apareció así de repente. O sea, es un producto, es una construcción social, y la escuela y la familia hacen un trabajo de contención. Es lo que hace la escuela y la familia, estar conteniendo. Todos y cada uno, el mismo Freud va a decir que el sujeto, cada uno de nosotros tiene un dejo de querer fastidiar al otro, pero para eso existe la escuela, para eso existe la familia, ¿no? Para estar conteniendo. Son los, Norbert Elias le llamaría los procesos de civilización, como desde el siglo XV aproximadamente empezó a gestarse esa cuestión de tener mayores niveles de sensibilidad ante la violencia. La gente de las clases altas empezó a contenerse esos instintos violentos que emanaban de él para poder formar sociedades más civilizadas, menos violentas. Y hoy han aparecido, el mismo Elías habla de esos sujetos proclives a la violencia, les llama los bárbaros tardíos, ¿no? Y entonces pues hay que luchar para que no aparezcan tantos bárbaros tardíos. Gracias. Pues no podemos dejar de pensar que estamos viviendo paradójicamente una sociedad que ofrece todos los beneficios que no se tuvieron hace 20 años. Y los que aquí estamos decidimos vivirlo, disfrutarlo o quejarnos. En pocas palabras, a nivel internacional hay una serie de agendas que buscan agotar el fenómeno de la violencia, y para ello han creado instituciones, programas, mecanismos nacionales, internacionales, regionales, estatales, locales, porque se busca que la energía de lo que se vive en la escuela se encamine al bienestar. ¿Quién se puede oponer a ese tipo de agendas? Me parece que es difícil que alguien se oponga a ello, pero sucede un fenómeno terrible, que no haya agentes que querer vivir esas agendas de manera naturalizada. En pocas palabras, ¿qué consumimos o qué tipo de relaciones son las que construimos diariamente para convivir, para estar? Nuestras maneras de ser en el mundo, de estar en el mundo y de hacer el mundo pueden ser totalmente distintas. Sin embargo, no todo está en las contenciones, como bien lo decía el profesor, el doctor Fernando, las contenciones que ofrece el Estado o las que ofrecen las instituciones.
tiene que ver también con el tipo de cuidados, de éticas del cuidado que yo tenga para conmigo y con el otro. Pensar al otro como parte de mi responsabilidad del cuidado humano para ser cuidado y cuidar. En lo particular, me parece que cuando cambiamos la lógica de cómo nombramos el mundo, nos ayuda a entender cómo nos relacionamos. Cuidarnos, no de ser violentados, sino cuidarnos para ser atendidos y beneficiados por lo que la humanidad ha construido para que cada uno de los que estamos aquí abandone su estado de barbarie y pase a una civilidad planetaria relacional con los ecosistemas, con las diferentes especies, minerales, plantas, animales y sobre todo con los otros miembros de la especie humana. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para que podamos responder preguntas. ¿Alguien quiere comenzar? ¿Algún comentario, alguna duda que quiera hacer sobre el tema? Bueno, primero que nada, muchas felicidades. Creo que es histórico que dentro de la plantilla docente de la UPN 153 tenga a doctores que pertenecen al sistema de investigación que es el SNI. Es de verdad histórico. Y espero que hayan sido reconocidos públicamente, porque si no, eso también es un tipo de violencia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí muchas felicidades. Y en segundo punto, escucho muchas voces allá atrás. Y no me cabe duda que también hay muchos celulares fuera. Cuando uno está de este lado como estudiante, uno dice, no me va a pasar. No, no es cierto. Un niño no me puede hacer la voz, voy para educación básica. Un niño no puede agredirme. Hasta que no te enfrentas al primer acto de violencia, a la primera demanda, a la primera agresión física de niños de primaria. Se espanten y el fin de semana se vayan a tirar al vivo. De repente te das cuenta que un buen número de compañeros, o sea, va con un profesional de la salud pública, así de sencillo. O sea, ¿por qué? Porque te afecta seriamente el trabajo con alumnos. Nada más. Bueno, contestando un poquito a lo que preguntabas, creo que esta parte corresponde obviamente a uno como persona, como individuo, pero indudablemente la institución tendría que aportar, ¿no? Ya sea en especie o de otras maneras, pero difícilmente se logra, ¿no? Y lo podemos ver simplemente con llevar a cabo un evento de este tipo, pues uno tiene que hacer prácticamente todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la institución, no digo que se deslinde, pero el apoyo pues es poco o nulo, ¿no? Y hablamos de cuestiones materiales. Ahora, en términos de salud individual del docente, pues, ¿no? Está todavía peor, ¿no? Bueno, pues, si yo comprendo que toda relación humana está plagada de tensiones y de placeres, ambas, y que se mueven en un flujo o se desliza de un enojo, pasamos a la risa y de la risa pasamos al llanto. Y comprender que las emociones es un manojo de sorpresa inesperado, pues me hace pensar que todo el tiempo tengo que estar supervisando no solo mis afectos, sino mis maneras de relacionarme. Entonces, en la medida que el profesor se relaciona con 30 estudiantes, sus palabras, sus actitudes, sus tonos de voz, sus maneras de habitar ese espacio, pues crea 30 recepciones interpretativas distintas sobre lo que hace, lo que mira, lo que plantea, el tono de voz. O sea, me parece que a veces los tonos de voz son muy incómodos. Pues me puedo esperar que en cualquier momento puede surgir una deferencia, ¿no?, respecto a el cómo he sido tratado. Entonces, cuando uno está no a la defensiva, sino a la expectativa de que las emociones brincan todo el tiempo
y brincan en mí y brincan en el otro, y que tengo ciertas responsabilidades y otras no, y negociar lo que sentimos, negociar lo que pensamos, pero en una fracción de segundos. Esto implica tener una agilidad mental, a tener la oportunidad de desplegar y a perder para ganar. O sea, en pocas palabras, el último que va a tener la razón soy yo. O sea, estoy dispuesto a perder para ganar una relación más estable, un bienestar al colectivo. Soy un perdedor, en pocas palabras. Todo el tiempo prefiero ser un perdedor para poder ganar. Si pudiera platicarles cuántas anécdotas hay aquí alrededor de esto en la universidad, de las que he sido partícipe y de las que otros me han impulsado a perder para ganar, como el día hace 15 años, a las 9 de la noche, un auto llega y me dice: ¿usted es el profesor Eusebio? Sí. A ver, hijo de la no sé cuál, ya te cargó el payaso. Bueno, no era un payaso, era una pistola, ¿no? Y era un estudiante, el hermano de un estudiante que había reprobado y que me amenazó y me intimidó y total, que bajo esa circunstancia hablaba mucho. Yo decía, y yo me acababa de cambiar porque me iba a la fiesta de graduación de mis estudiantes de octavo. Me acabo de poner mi traje y este piso que conocen aquí está hermoso, era más tierra. Y entonces le digo: bueno, ¿a qué viniste? Te vengo a romper tu no sé cuál. Le dije: bueno, ¿y a qué horas empiezas? No, no te estés burlando, bla, bla, bla. Yo dije: bueno, como me crié en la calle, cuando digo me crié en la calle, conozco a los alardeadores y a los golpeadores, no vi que sacar, con todo y pistola, no vi que ni disparara, ni me amenazara, ni me intimidara. Y dije: habla mucho. Le digo: bueno, si vas a hacer algo, hazlo ahora, porque me tengo que ir. Se desconcertó mucho. Cuando vi su perplejidad, me subí a mi carro, lo arranqué y me fui. Y cuando llegué a la reunión de graduación me dijeron: ¿qué tienes? Te ves extraño, te ves raro. Yo me sentía muy en paz, sí, me temblaron las piernas, pero me sentía muy en paz. Dije: ¿qué sucede aquí? ¿Por qué ni siquiera tuvo las agallas cuando le pregunté: bueno, eres el hermano de tal, ¿y dónde está tu hermano? Ahí sentado en el carro. ¿Y qué está esperando? Me vieron desencajado y yo les dije: nada, solamente tuve un momento de diversión. Entonces, no lo menosprecié, no lo minimicé, pero sí tuve que canalizarlo hacia otra movilidad de energía, reírme del acontecimiento, porque eso también ayuda a gestionar los propios afectos. Y así podría citar muchas que yo creo que mis compañeros, yo me quedo corto con relación a las anécdotas que hay sobre las agresiones, violencias que pudiéramos estar experimentando. Pero me parece que en lo particular es ser agente que sabe que todo el tiempo la relación es de tensión y que las emociones brincan, y ser ágil mental, pero eso implica salud mental. Entonces, y estar dispuesto a perder. Gracias. Bueno, pues damos por concluida las participaciones. Yo, quiere participar la doctora Estela. Cuando un docente contesta de esta manera ante la violencia que ha sufrido, pues seguramente por la sociedad, por sus padres de familia que en ese momento tiene, incluso por sus, me atrevería a decir, que por sus estudiantes, hablando de educación básica, situándonos en educación primaria, secundaria. Gracias. Es una excelente pregunta, doctora. Una excelente pregunta. Yo lo que creo cuando platicamos acá con los amigos, con más amigos o profesores, yo siempre he pensado que pues uno tiene que hacer su trabajo, ¿no?
todo el trabajo, o sea, va a empezar la semana y ya desde el domingo en la tarde estás pensando qué grupos, qué vas a dar, o sea, creo que le explicaba a un joven hace muchos años, un profesor, una maestra, es el que se hace responsable del otro y todo el tiempo tiene que estar dando, todo el tiempo, no puede hacer a un lado eso que tiene como tarea. Si del otro lado, afortunadamente son muy pocos, pues que no quieren, no les interesa, no pueden, hay cosas que uno, pues ya no está en ti. Yo al menos digo, yo ya hice mi tarea, y les digo, yo sí trabajo, yo sí preparo mis clases, bla, 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 pero pues el que no quiera, ¿no? Porque si no, eso, por estar cuidando a uno y a uno y a uno, descuidas a los demás. Entonces yo creo que tenemos que seguir haciendo eso, y si por ahí hay alguno que no, pues ahora sí que lo repruebe la vida, ¿no? Bueno, nada más, creo que en una palabra se podría definir el quehacer docente y es resiliencia, ¿no? De hecho, hay numerosos estudios que lo señalan así tal cual con esta palabra, la resiliencia al trabajo, ¿no? Al querer seguir aportando pese a las vicisitudes y infinidad de problemas que luego enfrenta de manera personal, institucional, emocional, etcétera, ¿no? Creo que esa es la palabra más adecuada para describir la labor docente. Quisiera citar a Fernando Savater cuando señala que un profesor sin esperanza es como un nadador profesional frente a una alberca sin agua. Entonces, poco puede hacer, aunque sea muy experto. Entonces yo pienso hologramática y a través de sistemas. Entonces, todo evento de un ser trae repercusiones recursivas. En pocas palabras, tarde o temprano regresa. En mi pueblo le llaman el karma hará su justicia, ¿no? En otros espacios podríamos señalarlo que es la regla de oro, trata a los demás como quieres que te traten, o la regla de plata, ya estoy citando principios de la moral, es no trates a los otros como no quieren que te traten a ti. Pero en lo particular me parece que hay leyes incluso que en este momento hablar de cosas universales es como terrible, sobre todo en cierto tipo de planteamientos, pero que no diría por ahí algún pensador, y sin embargo se mueve. Lo que se siembra, se cosecha. Y entonces, si yo siembro, tarde o temprano puede cosecharse, a menos que venga alguien y arranque esas raíces. Y eso sucede conmigo y sucede con un profesor, con un estudiante, sucede con una relación. Me parece que la esperanza es un elemento crucial que nos permitirá no solo entender que puede ser reprobado por la vida, sino que puede ser reprobado por él mismo. Y esa es la pérdida más dolorosa que puede haber en un ser humano, que uno termine odiándose por existir, que uno termine deseando no estar en este espacio, cuando en realidad lo que tal vez está sucediendo es que no sabe cómo enfrentar su dolor. Creo que eso es lo que podría señalar. Y ya por último cerramos con el maestro. Yo digo, efectivamente, ¿verdad? Se requiere el maestro global, porque la violencia es global, ¿no? Dice Fernando, ¿verdad? El bárbaro tardío, ¿no? Podemos ver a Trump, a todos los bárbaros tardíos,
contenerla, o de ser prudentes, o de ser sensatos, de evitarla.